buenas tardes, queridos amigos. Los saluda con el afecto de siempre su servidora y amiga María del Carmen Jiménez Gómez. Precisamente con el motivo de nuestro 30 aniversario en CESAL, que es el 22 de junio de este año, pues estamos invitándolos a todos ustedes a un taller con un tema muy interesante que es sobre las medidas cautelares, y una de las personas que con mucho gusto nos va a hacer favor de impartirlo es, pues, nada menos que el maestro Lucio León Mata, que nos ha hecho el gran favor de venir a compartir con todos ustedes su gran experiencia y sus conocimientos en la materia. Le agradecemos muchísimo porque, a pesar de que es un domingo, a pesar de que pues el trabajo de los jueces no se puede someter a ningún horario. Sabemos que en materia penal, ¿verdad?, son hábiles los 365 días del año y las 24 horas, pues está aquí con nosotros, y eso se lo agradezco a nombre de toda la familia Cesal infinitamente. Algunos datos de su currículum: él tiene una maestría en procesal penal, sistema acusatorio, por la Judicatura Federal. Tiene un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, España. Él es juez de control y tiene más de 33 años de experiencia en la judicatura. Además, le gusta, siente una verdadera vocación por la docencia y pues ha impartido cursos, ha impartido clases en las instituciones más prestigiadas del estado, y pues con esa sencillez, con ese carisma que lo caracteriza, está con nosotros para platicar de ese tema tan interesante que son las medidas cautelares, y que bueno, se ocasiona un debate muy interesante, sobre todo en relación a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y que nos ocasiona, pues, tantos problemas, tanto choque, con los derechos humanos, ¿verdad? Tanto, choque con lo que establece el artículo 20 constitucional en el apartado B, fracción primera, con la presunción de inocencia, y toda esa temática que domina Ujú. nuestro muy estimado maestro Lucio León Mata. También agradecemos la presencia de la doctora Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, jueza de control por ahora en Huauchinango, y que nos va a hacer favor de entrevistar al maestro Lucio. Muchas gracias, doctora. Pues también todo un honor para nosotros de contar con la presencia del juez Lucio, que recordábamos hace un momento que él es de los iniciadores jueces del sistema acusatorio y oral en el estado de Puebla, porque, bueno, tiene una trayectoria amplísima, pero hubo un momento de esa transición del sistema, y él, junto con otros, fueron los que implementaron de manera práctica este sistema, fueron los pioneros, los primeros jueces que estuvieron en el estado, y también, que también tuvimos la oportunidad de que ellos nos capacitaran a mí, como a muchos otros jueces, y tienen un cúmulo de conocimientos impresionante, además de muchísima experiencia, y esa disposición para poder enseñar, para poder transmitir esos conocimientos, y por eso, pues, para nosotros eso es todo un honor que estén con Muchas nosotros, gracias. señor juez. ¿Qué nos puede decir acerca de las medidas cautelares, que sigue, siendo un tema tan controvertido y también de mucho debate en las audiencias? Claro. Ujú. Pues primero que nada, agradecer a la doctora, a la jueza Adriana por la invitación aquí a las instalaciones de CESAL, felicitarla por esos Muchas 30 años de gracias. que próximamente cumplirá el aniversario, este Centro de Estudios Superiores de América Latina. Bueno, el tema de las medidas cautelares, sí, jueza, como bien lo refieres, es un tema, pues, de los más debatidos dentro de la audiencia inicial. Es un tema que finalmente
a partir del 2018 que se da esta reforma al sistema de justicia penal, ya no llamarla el nuevo sistema, sino ya es un sistema que ya está arraigado, consolidado. Fue muy novedoso porque cuando prevalecía el sistema acusatorio de corte inquisitivo, el sistema tradicional, así denominado, pues teníamos la figura de la libertad provisional bajo caución, que era una figura que, pues, en el ámbito jurídico, los litigantes, pues, estaban acostumbrados a siempre a considerar los 3 aspectos que constituían esta libertad provisional que tenían que garantizarse, como era la libertad personal, los riesgos procesales y la reparación del daño. De ahí que cuando surge y se implementa el sistema acusatorio, pues surge esta figura de la medida cautelar, que no es novedosa, y bueno, en el sistema jurídico, pues siempre se han manejado el tema de la medida cautelar, considerando la medida cautelar como un instrumento para garantizar los fines del proceso, que esa es justamente la característica que tiene la medida cautelar, pero muchas veces la confundimos trayendo esos aspectos que tutelaba la libertad provisional bajo caución, considerando que también abarca el tema de la reparación del daño. Pero ahora la figura que prevalece en el sistema acusatorio, acorde a lo que establece el artículo 153 del Código Nacional, pues tiene una función específica, tiene una finalidad específica que es asegurar 3 riesgos procesales, que es la presencia del imputado al proceso, al juicio, también garantizar la seguridad de la víctima, del testigo, de la comunidad y evitar obstaculizar el procedimiento o la investigación. Escapa ya de estas 3 finalidades que tiene la medida cautelar el tema de la reparación del daño, que a veces se confunde mucho y cuando se ve el catálogo de medidas cautelares que contempla el artículo 155 del Código Nacional, donde está una garantía económica como medida cautelar, un embargo de bienes o inmovilización de cuentas, se considera y se piensa que esas medidas cautelares tienen como finalidad garantizar la reparación del daño y que eso no es correcto, ¿no? Ahí es cuando advertimos algún tema de desconocimiento en cuanto a la figura de la medida cautelar, ya que para el tema de la reparación del daño, nuestro Código Nacional, el sistema acusatorio, pues tiene la figura de la providencia precautoria que muy pocas veces se agota o se analiza esa posibilidad. Digo, en los años que yo tengo de ser juez de control, no he tenido ninguna petición Sí. de una providencia precautoria, lo que eh, infiero deriva de un desconocimiento del manejo de esta figura, ¿no? Que justamente es para tutelar ese derecho fundamental que le asista a las personas que tienen la calidad de víctimas, como es la reparación del daño, y que esa figura está justamente para garantizar ese derecho a las víctimas. Y en fin, bueno, el tema de la medida cautelar es muy amplio, además de la medida cautelar que debe de considerarse como la última ratio que comentaba la doctora, que es la prisión preventiva, ¿no? Y el conflicto, el debate extenso que se tiene con la figura de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, en fin, el tema de la medida cautelar es muy interesante. Muchas veces, derivado de las prácticas que acontecen en las audiencias, en la práctica ya, eh, olvidamos los orígenes de la medida cautelar, cuáles son los principios que rigen a la medida cautelar, que es muy importante que el litigante, el estudiante, los conozca, porque si desconocemos esa base teórica, pues no desnaturalizamos las figuras y en los debates se centran en cuestiones además periféricas que o a veces pierden la noción del fondo de la temática, ¿no? Entonces es muy importante dejar en claro cuáles son estos principios que rigen a la medida, a la aplicación de la medida cautelar y que es, te vuelvo, es un tema muy súper, súper interesante, doctora y jueza. Eh, Podemos destacar que entre estos principios que muchas veces pues no los atendemos en los actos procesales, en el debate, pues bueno, el principio que deriva del artículo 153 que nos define el tema de la medida cautelar, pues es el principio de instrumentalidad, ¿no? Que las medidas cautelares pues deben de
de verse como un instrumento, además de los principios fundamentales, como es el principio de excepcionalidad de la medida cautelar, que en este caso siempre se privilegiará la libertad de la persona, incluso si no hay existencia o no hay información de la existencia de un riesgo, el juez optará por no poner ninguna medida cautelar. La medida cautelar siempre se impondrá cuando exista uno de estos tres riesgos que hemos mencionado, contempla el artículo 153, además considerando el principio de proporcionalidad, ¿no? Que implica que atendiendo a la magnitud de ese riesgo se van a imponer una o varias medidas cautelares o, en su caso, la medida cautelar de última ratio, que es la prisión preventiva, además del principio de legalidad que también rige a la imposición de la medida cautelar. Esa circunstancia pues está prevista en el artículo 19 del Código Nacional, que nos establece que solamente podrán imponer las medidas cautelares contempladas en el Código Nacional, y muchas veces, digo, en algunas partes, como en Disneylandia, imponen medidas cautelares que no están contempladas en el Código Nacional. Entonces, es una cuestión que a veces vuelvo a insistir por esas prácticas, no sé si malas, buenas, malas prácticas, pues se denaturaliza la medida cautelar porque no perdemos de vista los principios que rigen justamente a su aplicación. Claro, en ocasiones la gente se molesta porque las personas estén libres, pero eso no significa que estén sujetas a un procedimiento. O sea, el procedimiento debe de continuarse y las medidas cautelares deben de tener precisamente esa proporción e idoneidad con lo que se quiere cautelar. Y de ahí precisamente ese principio también de idoneidad en cuanto a la relación, qué es lo que se quiere cautelar con la naturaleza o el tipo de medida que sea idóneo para esa cautela. Eh, otro de los temas que también a veces les genera alguna complicación o algún debate es la temporalidad, que esta deba de ser durante el tiempo que dura el procedimiento, pero en correlación con la necesidad de una justicia pronta, del Sí, sí. poder agotar procedimientos dentro de los mismos términos legales, ¿no? Que el parámetro que nos señala la Constitución es que una persona pueda ser juzgada antes de un año. Eh, y en esa misma circunstancia, pues también implica el acelerar los procedimientos, ¿no? Es correcto. Sí, en efecto, como bien lo citas, jueza, la expectativa derivado de esta reforma al sistema de justicia penal implicó un giro de 360 grados, y no solamente una complejidad para el litigante, para el experto en derecho, sino para la sociedad también. Es un Ujú. problema cultural porque nuestra sociedad, cuando advierte la comisión de un delito, tiene como expectativa de justicia que la persona vaya a prisión. Entonces, cualquier delito, por la mínima gravedad que tenga el delito, ellos ven como expectativa que exista como sanción la prisión para la persona que se considera responsable de un delito. Entonces, esa expectativa pues tiene que cambiar porque ahora la excepción es la prisión, que antes era totalmente lo contrario, ¿no? Ahora la excepción es la prisión, ¿no? Incluso la imposición de una medida cautelar. Entonces, ese es el choque cultural que nos enfrentamos con el tema de la medida cautelar cuando analizando la información el juzgador o ante deficiente petición del órgano acusador, que es el que tiene la carga de la prueba, no se da la información correcta y el juez pues muchas veces se encuentra atado de manos para poder imponer una medida restrictiva, una medida de coerción personal, como sería una medida cautelar o incluso la prisión. Cuando no se le da la información, pues el juez se encuentra limitado a a la información que le dan las partes, y cuando no se justifica la existencia de un riesgo procesal, pues el juez no podrá imponer ninguna medida cautelar. El tema de la vigencia también es un tema súper importante que deriva del principio de provisionalidad, que implica que la medida cautelar no es permanente, sino Ujú. es provisional. Provisional, ¿por qué tiempo? Mientras exista el riesgo, mientras exista el peligro, la medida cautelar debe de subsistir. Cuando el peligro se desvanece o
se atenúa, pues también atendiendo al principio de proporcionalidad, se puede analizar si la medida cautelar todavía es proporcional a las nuevas circunstancias. Por eso la posibilidad de la revisión de la medida Exactamente. cautelar, ¿no? Que Sí, cuando cambian esos riesgos o eh, el grado de riesgo, se atenúa el riesgo o varía, bueno, por eso está la posibilidad de la revisión de la medida cautelar. Por eso atender a estos principios que muchas veces los perdemos de vista, pero que son los que rigen al tema de la medida cautelar, como es el principio de provisionalidad, esto es, la vigencia. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que exista el riesgo, por el tiempo que dure el proceso. Se podría considerar que existe una eh, contradicción o que se colisionan la disposición que establece nuestra Carta Magna del máximo del tiempo que debe durar una persona para ser sentenciada, que es efectivamente, como lo comenta la jueza Adriana y doctora, es el plazo de un año, es una garantía que tiene todos los gobernados que están sujetos a un proceso penal de ser juzgados en un año. Y se establece también en la misma Constitución, en su artículo 20, que la medida cautelar tendrá una duración por el tiempo máximo de 2 años. Entonces, podría pensarse que existe una colisión entre esos dos preceptos constitucionales. Sin embargo, el tema al que se refiere la garantía de ser juzgado en un año justamente se refiere para que el juez de primera instancia emita justamente una resolución donde se resuelva el tema controvertido. Esto es, se dicte la sentencia. Sin embargo, hay que recordar que existen fases recursivas, ¿no? Existen todavía por agotarse el recurso de apelación, incluso yendo ya más el recurso extraordinario, que sería el propio juicio de amparo directo, y por eso eh, al no estar firme una sentencia, pues la medida cautelar debe de subsistir, porque así lo establece la propia normatividad. El artículo 180 nos establece que la medida cautelar debe de permanecer hasta que quede firme la sentencia. Entonces, por eso podemos pensar en una justificación de lo que establece nuestra Constitución como plazo máximo de la medida cautelar de 2 años, porque el legislador consideró esa fase recursiva que se podría agotar y que en su momento podría extender o prolongar la medida cautelar. Claro, digo, sin duda son temas muy importantes que vamos a poder abundar más en el taller que se está programando precisamente para el día 20 de junio de este año en el Hotel Hilfer a partir de las 9:30 de la mañana que empieza el registro. Está planeado este taller para que podamos escuchar ampliamente al juez Lucio León Mata, que también, como lo he comentado en otras ocasiones, es de esas personas que saben tanto que yo siempre les recomiendo a los alumnos, una vez que lo tengan, no lo dejen ir hasta que diga todo lo que sabe, porque realmente vale la pena. En verdad, estos temas que tienen que ver con los principios que rigen las medidas cautelares, ¿qué son las medidas cautelares? ¿Qué es lo que cautelan o qué es lo que se tiene que procurar proteger? Tiene que ser ampliado para que pueda comprenderse esta temática. Nuevamente, esos temas de temporalidad, quién solicita la medida, quién se puede oponer a la medida, cuál es la razón de ser de esas medidas, cómo se solicita la modificación de esa medida y, en su caso, cuáles serían esas circunstancias que nos permitirían mantener la vigencia de las medidas cautelares o, en su caso, atender a una modificación dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto. Son temas muy importantes porque eh, por una parte tenemos temas de prisión preventiva, pero también tenemos toda una gama de medidas cautelares diversas que pueden ser impuestas o pueden ser modificadas dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de las cuales, en este caso, el juez Lucio León Mata va a poder tocar esta temática con mayor amplitud. Les repito, precisamente en el taller que estamos programando para el día 20 de junio en el Hotel Hilfer y que esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. Créanme que es un tema muy interesante, relevante, porque de eso puede depender esa posibilidad que tiene el juez de restringir una gama de derechos. O sea, no nada más es imponer la medida cautelar, sino implica una justificación, implica el poder tener argumentos que justifiquen la necesidad, la pertinencia.
el tipo de medida que se impone y que tiene que atender a una razón jurídica que se acredite a través de argumentos e inclusive de datos de prueba específicos para la medida cautelar. Eso es correcto. Que se puede, las partes, Ministerio Público, asesoría jurídica, defensa, pueden generar actos de investigación específicamente para medidas cautelares, independientemente de los temas de la vinculación. Así Ujú, es, así es. Sí, creo que ujú. finalmente esta es solamente una probadita de lo que vamos a hablar el día 20 de julio en el Hotel Hilfer. Gilfer, Ujú. apenas hemos mencionado algunos de los principios que se toman en consideración. Vamos a hablar de principios como el de mínima intervención, de subsidiariedad, idoneidad, pertinencia. Vamos a hablar del flujo de la medida cautelar. También hablaremos respecto a las reglas del debate, las reglas procesales que rigen, porque eso es muy importante. Muchas veces perdemos de vista, desconocemos cuáles son las reglas del debate y no sabremos aprovechar posiblemente deficiencias de algunos de los intervinientes para explotar esas reglas, darles el fundamento justamente de estas reglas del debate, como lo ha comentado de manera puntual la jueza Adriana, además también del tema de la revisión de la medida cautelar, es muy importante toda esta temática que además les vamos a dar un material que espero sea de esa utilidad para este fin de que se extienda el conocimiento respecto al tema de la medida cautelar y no nos olvidemos de estos principios que son fundamentales para generar el debate en el tema. Bueno, pues los esperamos el 20 de junio en el Hotel Hilfer. Okey. Pues, agradecemos mucho, al juez Lucio León Mata. No se olviden, cualquier informe, les dejo todos los datos, la información va a aparecer en la información del video, pero también algún otro dato que ustedes quisieran tener es en el número 22 27 08 64 39. A través de WhatsApp pueden ustedes pedir mayores informes para poderse inscribir. Porque les comento una cuestión, el curso, este taller del 20 de junio en el Hotel Hilfer, lo estamos publicitando desde hace semana y media. Hemos tenido una respuesta muy, muy buena y, estaba yo preguntando hoy en la mañana, nos quedan solamente 25 lugares. Entonces, por favor, si a alguien le interesa, les recomiendo que se inscriba lo antes posible para poder tener cupo y para que también todos los integrantes de la familia del Centro de Estudios Superiores de América Latina no se queden sin lugar, porque tenemos ya bastantes inscripciones. Nos quedan solamente 25 lugares, si no me equivoco. Pues Mm. aclaro que nada más 20 porque en este día inscribí a 5. Okey, perfecto. Entonces, Excelente. les comento esta circunstancia, pues, para que no se queden sin lugar. Le agradecemos mucho, señor No, por el juez, contrario. todo un privilegio. No, al contrario, es un honor estar aquí en las Muchas instalaciones de gracias, muchas CESALI y gracias, saludar a la autora y a mi muchas querida amiga, gracias. pues a Adriana. Pues los esperamos el día 20 de junio en el Hotel Hilfer. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal y darle like.